Muy buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Estamos ya en el año 2013, en enero, empezando con muchas ganas y deseos de salir adelante, de trabajar por Guatemala, de ver que este país progrese como quisiéramos que lo hiciera, y de país en el cual pues tengamos bienestar e igualdad para todo el mundo, y sobre todo que tengamos el hecho de que cada quien tenga una oportunidad, que nadie se quede atrás, que la desigualdad sea por otra cosa, pero no porque falten oportunidades. Pensando en que tenemos que ver las cosas con acción positiva, pues hemos tomado la iniciativa de entrevistar a destacados líderes de los diferentes segmentos de la vida económica de Guatemala, de la vida social, de la vida cultural, porque creemos que el único camino para que Guatemala salga adelante es aquel en el cual encontremos esa comunicación, esa comunidad de intereses, en el cual lo único y lo más importante es que Guatemala sea un país mejor. Hoy me acompaña el licenciado Jorge Briz, quien es presidente de la Cámara de Comercio, a quien le damos la bienvenida. Jorge, bienvenido a Acción Positiva. Francisco, gracias por la invitación. Un feliz año para todos. Dios quiera que este año venga lleno de bendiciones y de éxitos y que vayamos resolviendo los problemas del país. Una buena forma de comenzar el año con un programa que siempre ha sido tan constructivo y aporta tanto al país. Reiterarte mi agradecimiento por esta invitación. Muchas gracias, Jorge. Conocemos de la lucha del licenciado Briz por muchos años en el área empresarial, en el área social. Él es presidente de la Cámara de Comercio. Muchas veces, Jorge, existe la interpretación, diría yo, inadecuada de que la Cámara de Comercio representa el interés de los grandes comerciantes. A mí me gustaría un poquito que tú nos contaras cómo se integra la Cámara de Comercio, a dónde llega. ¿Es cierto que son únicamente los grandes negocios los que están ahí? No, ciertamente la Cámara de Comercio aglutina en su seno más o menos a 8,000 empresas comerciales en todo el país. Y ciertamente la mayoría de empresas que están afiliadas a la Cámara de Comercio son pequeñas y medianas empresas. También tenemos grandes empresas, pero diría yo que los intermediarios mayores son los pequeños comerciantes en toda la República. Sí, yo te lo comentaba esto porque yo creo que es bien importante el hecho de esa representatividad, ¿verdad? Porque cuando te mencionaba la etiqueta que se pone de repente a ciertas entidades, nos lleva a uno de los problemas que yo creo que es importante que empecemos a analizar, y es el hecho de que Guatemala, como decíamos en la introducción, lo que necesita es comunidad, lo que necesita es trabajar juntos y evitar polarizaciones. Dentro de lo que tú ves para este año 2013, Jorge, ¿qué te preocupa? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es el país que estamos recibiendo en este momento para empezar el año? ¿La economía está bien? ¿Mal? ¿Cuál es tu percepción de todo esto? Bueno, recibimos terminando el año 2012 con una economía estable, pero ciertamente con muchísimas inquietudes para el año 2013. Primero, veamos los problemas. Reforma fiscal, una reforma fiscal a mi criterio inadecuada, que lejos de promover el desarrollo, el progreso, la generación de empleo, el combate a la miseria y a la pobreza, lo que va a hacer desafortunadamente es generar pobreza, miseria y desempleo en el país. Lejos de ser más competitivos, de lograr avanzar, lo que estas leyes van a promover desafortunadamente es que venga menos inversión, tanto nacional como extranjera, a Guatemala. Platicábamos recientemente contigo que la economía informal en el país llega más o menos al 75-80%. Eso significa que la mayoría de empresas en Guatemala trabajan en la economía informal. Y eso es muy grave. Y estas leyes que hoy fueron aprobadas el año pasado y que hoy ya están vigentes plenamente, lejos de ser incluyentes, lo que van a promover es que más personas se vayan a la economía informal. Porque, por ejemplo, este tema de la economía informal se repite
Aquí en Guatemala estamos un poco acostumbrados a esos 100 años de soledad, ¿verdad? Que la historia da vuelta y vuelta y vuelta en una cantidad de círculos viciosos. Sin embargo, esto de la economía informal no solamente persiste, sino que aún pareciera estar creciendo. Y obviamente esto afecta a la parte fiscal, afecta a la parte legal, la parte social en cuanto a la prevención y seguridad social, por ejemplo, en salud, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos para evitarlo, Jorge? Porque yo no quisiera, digamos, volverte a invitar dentro de 10 años y encontrar que la economía informal ha seguido creciendo. ¿Qué dirías tú que son las recetas que tenemos que usar para que la economía informal no continúe creciendo? La Cámara de Comercio hizo una propuesta en aquel tiempo al presidente electo Otto Pérez Molina de un proyecto de reforma fiscal incluyente. En Guatemala hay que simplificar. Las leyes tienen que responder a nuestra realidad económica y social y así hacer progresar al país. Lo que siempre acontece es que las personas que hacen las leyes, en la mayoría de casos, no saben cómo funciona el mundo real. En la mayoría de casos o han sido burócratas o son técnicos que en su vida han vendido un lápiz. Entonces no entienden cómo funciona el mundo real. Y creen que poniendo más requisitos, más fiscalización, más trabas, las leyes son mejores y van a lograr más recursos. No es cierto. Con estas leyes, en contraposición a la propuesta de la Cámara de Comercio, que lo que pretendiera simplificar totalmente el sistema, ser sumamente incluyente, seguramente hubiéramos logrado que un amplio porcentaje de la economía informal se formalizara. Pero con el esquema que ellos buscaron, va a ser totalmente lo contrario. Y eso es desafortunado para el país, porque primero una persona que está en la economía formal, ya le es muy difícil competir contra otro empresario que está en la economía informal. Adicionalmente a ello, tenemos dos países. El mismo gobierno en sus análisis estableció que en el interior del país, 8 de cada 10 empleados laboran en la economía informal. Entonces, la historia nos indica que mientras más requisitos, más trabas, leyes más complicadas, más economía informal. Porque venimos de un 60% de economía informal al 70% y ahora casi llegando al 80%. Bueno, pues imagínate que desafortunadamente, como tú dices, esto ya está legislado, esto ya es un hecho, esto ya va a suceder, esta reforma fiscal, por ejemplo, aprobada, y ya está, pues, o sea, ya no hay un cambio, entonces esto en general va a producir un retroceso. Ahora, siempre se nos presenta el hecho de que quienes aprueban estas leyes, como tú muy bien describes, no necesariamente son personas pragmáticas, sino que pueden ser tal vez burócratas de larga tradición, técnicos de alta preparación, pero no apegados a la realidad. Ahora, esa es una preocupación real, porque es un hecho que hay que enfrentar, Jorge. Pero, por ejemplo, digamos, dentro de este tema surgen temas como la Ley de Desarrollo Rural. Y te digo esto pues por el hecho de que va a ser aprobada o no, ya veremos qué sucede finalmente o qué va a suceder con ella, pero también es una ley que en alguna forma está concebida sin tener ese análisis práctico. Por ejemplo, la reforma fiscal es aprobada en el Congreso atropelladamente. Y me atrevo a decir que un amplio porcentaje de los diputados, la mayoría abrumadora, no conocían qué era lo que estaban aprobando. Y ahora han dado a la costumbre de aprobar las leyes por emergencia nacional.